Bueno, quienes me conocen bien saben que soy muy fan de la Guerra de las Galaxias, y si no, ya lo voy anunciando yo. Y es una de las cosas que desde pequeño me aumentó mi interés por el espacio, de forma que acabé dedicándome a la astrofísica. Así que en esta charla voy a hablar de Star Trek. Bueno, este logo y esta Enterprise son de la serie original, que no vi cuando pequeño, sino ya cuando estaba en la carrera y en el doctorado. Y hubo un episodio que me llamó mucho la atención. En el diario de bitácora inicial, Kirk dice lo siguiente. Pasaremos junto a Murasaki 312, una formación de tipo cuásar, vaga, indefinida, una oportunidad única para la investigación científica. Se le da tanta importancia a estudiar los cuásares que, a pesar de que su misión es llevar medicinas a una pandemia, se paran y Kirk insiste. Tengo órdenes de investigar todos los fenómenos de tipo cuásar donde quiera que se encuentren. Y claro, yo veo esto mientras hago una tesis sobre cuásares y mi atención la capta bastante. Claro, los cuásares son el núcleo de galaxias muy lejanas en las que un agujero negro supermasivo acelera a tales velocidades la materia que se calienta muchísimo, emite mucha radiación, luz ultravioleta, e incluso jets a velocidades cercanas a la de la luz que a su vez emiten ondas de radio. Y claro, yo sabiendo esto me pongo a ver el episodio y primero van al cuásar sin salir de nuestra galaxia. El cuásar lo ponen como una especie de humo verde cambiante y para explorarlo mandan una lanzadera que por la radiación se estropea, se ve atraída hacia el centro y caen en un planeta habitable donde se estrellan, hay que estar buscándolos, mientras les ataca una especie de simios enormes con lanzas. Así que bueno, yo voy viendo el episodio y parece que hay una ligera decepción por mi parte, pero lo vi algo fascinado. Porque este episodio se escribió y se filmó en 1966. O sea, la palabra cuásar se creó en 1964, 2 años antes. El primer cuásar se descubrió en el 60. Esto era una cosa muy puntera en el momento. Hablamos de una época en que no se habían descubierto todavía los púlsares. Y la expresión agujero negro la tenemos por escrito en el 64, pero no se popularizó hasta el 67, porque eran algo tan teórico todavía que no se sabía si existían realmente o no. O sea, el primer candidato a agujero negro se descubrió en el 71, ya en nuestra galaxia. Así que nos ponemos en contexto, y en el año 60 ya se conocía emisiones de ondas de radio del centro de nuestra galaxia, de galaxias cercanas, pero había toda una serie de fuentes que no se conocía realmente una correspondencia en óptico. Y esto es importante porque en astronomía somos muy de sacar los colores a las cosas. Porque cada elemento químico tiene un patrón de colores característico que emite, y entonces comparándolo con el espectro del objeto astronómico, podemos ver de qué está hecho. Así que para afinar más la resolución en radio, se combinaron las señales de varias radioantenas a una distancia entre sí, y se vio que una de las fuentes provenía de una especie de estrella azul. Le sacaron el espectro y vieron unas líneas espectrales que no correspondían con ningún elemento conocido en la Tierra. Parecía estar hecho de un tipo de materia totalmente nuevo. Bueno, ya en el 62 se intentó ver de dónde venía otra fuente de radio distinta con un método más preciso aún, utilizando un radiotelescopio gigante en Australia y nuestra propia Luna. Porque resulta que la Luna iba a pasar por delante de este objeto y cuando se apagase y volviese a aparecer, tendríamos con mucha precisión la posición correcta. Esto se ha movido un poco. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero una de las componentes venía de una estrella de tipo azul y la otra de una cosilla que le salió por un lado. En una imagen del Hubble moderna vemos que una venía de una estrella así y otra es el jet que decía antes, que iba muy rápido. Entonces, si tenemos una serie de fuentes que provenían de objetos que tenían apariencia estelar, las llamaron fuentes cuasiestelares y de ahí viene la palabra cuásar. Y bueno, aquí se sacó el espectro y sí que se identificaron líneas, sobre todo el hidrógeno, que tiene un patrón en el óptico muy característico. Pero no estaban las líneas donde esperaban. Estaban desplazadas hacia el rojo un 15,8%. Esto les dio la idea, a ver si es que en el anterior sí que había elementos conocidos, pero no estaban en el momento, o sea, en el punto del espectro que esperábamos. La buscaron teniéndose en cuenta y vieron que sí que estaban, pero desplazadas hacia el rojo un 36,7%. Me voy a llamar la atención también sobre esta línea marcada como O3, que es una línea de oxígeno que ha perdido 2 electrones, es ionizado. Y los corchetes denotan que es una línea que llamamos prohibida, entre comillas. Es una línea que tiene tan baja probabilidad de ocurrir que necesita que el gas esté a muy baja presión para poder verla, porque si no los átomos colisionan entre sí y el electrón pierde energía de otras formas diferentes. Entonces, esta línea la vemos en gas difuso en el espacio y es de color verde. Es de un verde muy parecido al que usaba en el episodio.
Entonces, obviamente, si la fuente es más compleja, más grande y tiene más gases, no se ve destacando tantísimo. Pero bueno, no es tan incorrecto como podría parecer en un principio. Y el desplazamiento del rojo puede ocurrir de tres formas principales. Una, efecto Doppler. Pues el objeto, si se aleja muy rápido de nosotros, la longitud de onda se estira y la vemos más rojo. Si se acerca muy rápido a nosotros, la longitud de onda se comprime. Otra, la expansión del universo. Si la luz viaja hacia nosotros mientras el universo se expande, pues la longitud de onda también se va a estirar y nos llegará desplazado hacia el rojo. Y otra posibilidad es un campo gravitatorio muy intenso. De forma que la longitud de onda, o sea, que la luz pierda energía al salir y la longitud de onda se vaya estirando por el camino. Entonces, esto tiene un problema. Porque entonces el oxígeno que emite esa luz, que necesita muy poca presión, vendría de un objeto tan compacto que contradice las condiciones que hemos medido por la línea espectral. Así que esto lo podemos descartar. Entonces, los cuásares son objetos que viajan muy rápido por el espacio, con lo cual nos preguntamos qué los ha acelerado y por qué no vemos ninguno hacia el azul. O son objetos que se sitúan a miles de millones de años luz de distancia, lo que los convertiría en los objetos más lejanos conocidos entonces y también los más brillantes, porque para ver el brillo de esas estrellas tendría que emitir tanta luz como 100 galaxias. Eso tiene otro problema, porque estas estrellas se veía como su luz iba cambiando a escalas de un año, meses o en algunos casos incluso menos. Y para que un objeto varíe de forma coordinada a la vez, o sea, todo el objeto, las distintas partes tienen que comunicar el cambio entre sí. Y la velocidad máxima es la de la luz, así que si varía en escalas de un año, tiene que ser menos de un año luz. Entonces, en un objeto de un año luz que emita como 100 galaxias, ¿no será más fácil que sean objetos pequeños más cercanos? Y al mismo tiempo, si se emite el brillo de 100 galaxias en un año, eso es prácticamente una explosión. Entonces surgió la pregunta, ¿explotan las galaxias? Claro, en la época he dicho que se veía emisiones de radio de galaxias cercanas, como esta. Esta es una composición moderna. En la época se veía así, el radio mapeado por gráficas y la foto visible pues ahí pequeñita. Estas ya costaban de explicar en su momento. También había otras galaxias que veían que parecían estar emitiendo gran cantidad de materia por laterales. Entonces parecía que sí que había explosiones en el centro de las galaxias. Pero claro, sin conocer los agujeros negros, para explicarlos decían, a lo mejor son explosiones de antimateria, o a lo mejor hay gran cantidad de supernovas en el centro explotando a la vez, o superestrellas que cuando colapsan emiten gran cantidad de energía. Pero bueno, el consenso científico era que los cuásares serían versiones extremas de estas galaxias que ya de por sí costaba de explicar. Pero había voces discordantes. Pero claro, si tenemos galaxias cercanas explotando, ¿no podría ser que una de ellas, o incluso la nuestra en el pasado, hubiera tenido una de estas explosiones y sea lo que ha acelerado estos objetos a grandes velocidades? Entonces, así estaba un poco el debate cuando se hizo el episodio. De esta forma, claro, para su época hay cosas que se hacen bien. Aparte del color verde, la prioridad en la proyección de los cuásares está clarísima. No se sabía en este año todavía lo que eran. Era muy prioritario en nuestra física. Luego, la radiación del cuásar es lo principal en el episodio. Es lo que causa todos los problemas, las dificultades para buscarlos, etc. Hay un momento que dicen que afecta a 4 sistemas solares. En otro momento dan la longitud de onda y resulta que corresponde a la ultravioleta, que es la luz azul desplazada hacia el rojo. Digo, al revés, que la vemos como luz azul porque está desplazada hacia el rojo. Luego, se ven otra distancia hacia el centro, que bueno, si es un agujero negro ocurriría, pero ahí lo achacan a campos electromagnéticos. Y el planeta al que caen dicen que tiene una atmósfera bastante tenue, que podría ocurrir si está al lado de un cuásar y toda la radiación le está pegando, perdería parte de su atmósfera. El caso es que si veis ciencia ficción que tenga la ciencia mal, pensad primero en qué fecha se hizo, porque en vez de la ciencia mal, puede que lo que tengáis sea una ventana a cómo pensábamos entonces que funcionaba el universo. Y ya para terminar, cuando he dicho que se había descubierto en nuestra galaxia un agujero negro, he puesto una imagen así, de un sistema binario. En estos tipos de sistemas, un agujero negro o incluso una estrella de neutrones traga materia de una estrella compañera. Y cuando se fueron estudiando ya en los años 90, se vio que tenían propiedades análogas a los de los cuásares de galaxias lejanas. Entonces a estos sistemas se les llamó microcuásares. Es decir, que tenemos fenómenos de tipo cuásar en nuestra galaxia que la Enterprise sí que podría visitar. Y en 2007 se hizo una remasterización de bastantes episodios de esta serie original de Star Trek. Se cambiaron muchos efectos por imágenes nuevas por ordenador y el cuásar lo cambiaron por esta imagen de aquí, que ya corresponde mucho más con los conocimientos que tenemos actualmente de este tipo de objetos. Muchas gracias.